Hola, yo soy Zulema, una peruana que vive en Noruega. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi experiencia y de lo que voy aprendiendo en un tema que me llamó la atención muchísimo por la diferencia, más que todo, de cómo son los exámenes escritos a nivel de preparatoria, o sea, después del colegio o bachillerato en algunos lugares o instituto de preparación o incluso en este instituto pueden sacar también carrera técnica. Entonces, es realmente bastante diferente a como yo lo había tomado antes. Por ejemplo, para el curso de inglés o noruego u otro, los que estoy llevando a nivel de preparatoria, miren, nosotros estamos haciendo como un entrenamiento, ¿no? Para el examen que va a ser el siguiente año, mayo. Entonces ya he recibido un ejemplar y ya los había visto antes con otras personas, pero me llamó mucho la atención. Miren, primero quiero decir que no es un examen de memoria. Incluso uno puede dar el examen con libros abiertos, con tus apuntes que hayas hecho, tus copias, que has sacado copia o tus impresiones, tu diccionario. ¿Eso no es increíble? Para mí lo es, porque cuando yo estudiaba inglés en Perú, no podíamos tener nada, solo un lapicero, un lápiz y una hoja en blanco. O cuando daba examen en la universidad, igual. Nunca tuve conmigo un cuaderno y eso era plagio, ¿no? Hacer plagio. Y ahora, ¿qué es hacer plagio aquí? Es algo similar, pero a la vez algo diferente. Primero les digo que es plagio y luego les enseño cómo es el examen. Miren, como tú tienes todo, tu libro, tu diccionario, tu cuaderno, tus apuntes, tus copias, todo, y las preguntas que te vienen son más que todo para razonar, para que tú hagas argumentes en tu composición o en tu ensayo y luego saques conclusiones en base a los textos y al tema central del examen. O sea, el examen tiene un tema central, que es algo de lo que tú has llevado en todo el año escolar, ¿no? Y entonces allí tú tienes que poner tu propio punto de vista y decir por qué y en qué parte, en qué concepto técnico te estás basando, ¿no? Por ejemplo, si es para el curso de inglés y en este caso el tema es old enough, ¿no? Lo suficientemente adulto, mayor, para hacer ciertas cosas. Entonces acá me piden que compare eh, o que elija yo misma en qué cultura de habla, de un país de habla inglesa, por ejemplo, los alumnos ya pueden sacar la licencia de conducir. ¿Cómo es en Australia? ¿A qué edad? ¿O en Estados Unidos? ¿O cómo es aquí en Inglaterra? Entonces, y yo entonces tengo que tener el conocimiento primero, ¿verdad? De a qué edad ya pueden sacar la licencia de conducir. Y entonces, y según eso, luego tengo yo que comparar o decir, tal vez estoy de acuerdo con que en Australia sacan a los 21 años y en Estados Unidos a los 18, o incluso pueden manejar desde los 16 años y decir por qué yo estoy de acuerdo. Entonces, si yo escribo ese texto y ellos como todo va a ser escrito así electrónicamente en la computadora, es como si hubiera una base de datos grande, inmensa, que la hay, donde hace una lectura a ver si el texto que tú estás ingresando es un texto que ya se ingresó antes. O sea, por ejemplo, si yo ya hice una tarea antes, ¿verdad? O el año pasado di un examen y justo es relacionado a ese tema. Y yo utilizo ese texto que yo hice o el texto de una amiga que me pasó su texto de cómo lo hizo y lo ingreso, este sistema reconoce que eso es un plagio. Entonces, para este caso, eso es un plagio. Y tú vas a citar lo que dice de un libro. Si tú escribes tal y cual está en el libro,
con punto, coma, más de una oración y todo un párrafo en tu examen, eso es plagio. Porque tienes el libro, pero no puedes escribirlo tal como está en el libro. Tienes que traducirlo a como tú lo entiendes y argumentar por qué tú estás de acuerdo o por qué no. Es como bastante análisis. Así son los exámenes. Entonces, miren, en este caso, aquí están, son varias hojas que son los textos relacionados al tema central. Old enough. ¿Ya? Por ejemplo, acá en una introducción, ¿no? El tema central de este examen este año es Old enough. No sé si se puede ver. Y ahora viene el texto 1. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuál es la edad mínima para votar? En Irlanda, ¿cuál es la opinión de una mujer, ¿no? Que tiene ya 35 años, no, 34 años. Y dicen que la edad mínima es 35 para ser presidente. Entonces podría ser ella ya ser presidente. ¿Y por qué no un año menos? O en Estados Unidos, ¿no? Aquí Ocasio-Cortez, no sé si escucharon de ella. Tiene 29 años. ¿Qué le falta? 6 años si quiere postular a la presidencia. O le da suficiente para ser soldados. Luego el texto 2 es opiniones diferentes acerca de la edad mínima para votar, 18 o 16. Entonces así nos presentan diferentes textos relacionados al tema principal. Por ejemplo, acá hay otro. Dice los estudiantes con vocación, ¿no? Ellos ya pueden entrar a la vida laboral y asumir grandes responsabilidades como hacer cirugías, si son doctores, asistir a un parto a esa edad. Unas fotos. Luego aquí hay otro texto donde esta persona de Boston, que es encargada de esta empresa donde trabaja, donde maneja un montón de esas maquinarias inmensas, él dice, ¿no? Yo creo que la edad mínima para manejar estas máquinas debe ser 21, porque un niño de 18 años manejando estas máquinas es muy peligroso. Entonces es su opinión. Y en base a todos estos textos, o acá hay un niño, ¿no? Ese texto me llamó la atención. Él creció en una familia que hace pizza desde su abuelo y bisabuelo. Entonces él dice que después de la escuela él y su hermanita van a la pizzería a ayudar. Pero sin embargo que la oficina social ha llamado a sus padres a decirle que ellos están haciendo explotación infantil. Y sus padres le han dicho de que no, que solo tratan de estimularlos a que ellos aprendan desde pequeños a tener responsabilidades. Y él ha escrito una carta a esta institución diciéndoles de que él no se siente explotado, que él siente que hay ese espíritu familiar si él va a la pizzería familiar y el que ayude a algunas cosas no necesita el que está trabajando. Bueno, y acá hay otra carta que envió una niña a una empresa de videojuegos para decir por qué la edad mínima para hacer esos juegos es 14 y no 11. Yo tengo 11 y yo puedo jugar eso. Bueno, y así. Entonces en el examen mismo, las preguntas son, hay dos tipos de preguntas, cortas y largas. En las cortas uno tiene que escribir como 250 palabras y en las largas como 1000 palabras. Entonces, en las respuestas cortas hay dos preguntas que uno puede elegir. Imagínate, hasta en el examen tú puedes elegir qué pregunta. Así no había en mi época. A ver, la segunda pregunta es, en el texto donde el niño está preguntando, no, a ver, bueno, acá nos presenta un caso, ¿no? Y nos dice que escribamos una carta. En ambos pide que se escriba una carta. Primero en uno que utilicemos el texto 1 sobre esta niña
que se está quejando de por qué ella no puede jugar ese videojuego. Y su hermano, que ya tiene 14 años, sí. Y que nosotros tenemos que responderle a la niña para que ella entienda que todavía no es suficientemente grande para ese tipo de juego. Ya. Y en el otro texto es de un niño que le va a escribir a una niña que estaba teniendo malas manías, como de robar. Y que él aprecia su amistad, pero que no le gusta que ella haga eso. Entonces acá tenemos que elegir la pregunta 1 o la pregunta 2 y hacer un texto corto. Y ahora, para hacer la respuesta del texto largo, hay 4 alternativas. Y todos son referidos o basados en los textos que nos dieron y en el tema central. Pero ahí nosotros tenemos que elegir. En todos nos piden elige un país de habla hispana, con la cultura, perdón, de habla inglesa, con la cultura característica de ellos. O incluso elige 2 países y con el tema old enough compara en ambos países. Y así es. Y para este examen se da 5 horas. Entonces uno está ahí 5 horas con su libro, su cuaderno, sus notas, e intentando con su texto y escribir. Entonces no sé si es mejor o es peor. ¿Qué opinan ustedes? Que solo sean preguntas como a la memoria. Nos preguntan fechas, datos, o se lo rellenamos, sino verdad, mentira, y marcamos verdad, mentira, porque así eran los exámenes que yo tomaba antes. O es que esto, ¿no? De construir un texto de nada, de un montón de cosas, un montón de libros, textos, materiales, diccionarios, y una página en blanco, y una misma tiene que escribir el texto con 250 palabras para la pregunta corta y como 1000 palabras para la pregunta larga. ¿Cómo prefieren ustedes que sean los exámenes? ¿Qué opinan? Gracias por el video. Chao, chao.